Buenas tardes, hermanos todos, bienvenidos a estas plásticas cuaresmales de este año 2021, donde vamos a hacer la continuación del tema de la oración. Vuelvo a recordar cuál es el objetivo de estas pláticas. Normalmente en la cuaresma escuchamos precisamente esas palabras: ayuno, oración. Ayuno conectado con vigilia, abstinencia, oración, conversión, penitencia, reconciliación. Y las usamos frecuentemente, sobre todo en el ambiente de la iglesia. Pero ¿cuántas veces sabemos su sentido más profundo? E inclusive, ¿por qué no decirlo? Como lo empecé a hacer desde lo que hablé del ayuno, la historia de cómo se dio, cómo se empezó, cómo ha sido a lo largo de la historia, para que tengamos una idea más clara, más amplia y por ende más precisa de estas palabras. Hace 8 días comencé el tema de la oración. Hoy vamos a continuarla y culminarla. Aunque les advierto, todavía hay mucho por hablar de la oración, tanto incluso de la historia misma, como lo que ahora se habla y se puede vivir. Porque recuerden que dijimos que la oración es el encuentro personal, en este caso nosotros católicos, y todo ser religioso, con la divinidad, con Dios. Por eso se dice, en un sentido amplio de la definición de oración, es el diálogo, en este caso de nosotros con Dios, pero también algo que nos falta mucho: Dios con nosotros. Y por eso, ¿cuántas personas dicen, pues yo no hago oración porque sienten? A ver, voy a hacer el juego de palabras. ¿Sienten que no sienten? No sé si me estoy dando a entender. Pues es que no siento nada. O la oración no la veo reflejada en mi vida. Por ejemplo, yo le pido a Dios tal cosa, tal esto, tal aquello, y como que no veo. ¿Cuántos incluso santos o santas? Ellos mismos lo dicen, que experimentaban le llaman el término, hubo etapas que sentían esa aridez, que parecía que no les llenaba, no les sentían el verdadero sabor. Pero ellos mismos fueron descubriendo cómo hacerle para superar todo eso. Ese es el objetivo, de que, lo dije, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Es decir, propiciarnos un encuentro más frecuente, como lo dice o lo dijo el mismo Cristo, ¿no? Para enseñarnos que hacer la oración más perseverante, más insistente. Ese es el objetivo. Que seamos perseverantes, que seamos hombres y mujeres de oración, y más en esta cuaresma. Entonces vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón y nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como ya les había dicho en la anterior ocasión, para el tema del ayuno, yo tomé como de base o fundamento la Sagrada Escritura. Pero desde la semana pasada
he estado teniendo como la fuente, pues el catecismo de la Iglesia Católica, que lo comenzamos sobre todo para los que se animen a echarse un clavado ahí. Todo comienza desde el número 2558 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo comienza desde ahí. Ahora, hemos hecho un recorrido, si se recuerda la semana pasada, desde el Antiguo Testamento. Después de haber hecho una especie de definición, por ejemplo, dijimos que la oración está dentro del contenido del misterio de la fe, que es nuestro credo, y que ese credo lo tenemos que creer, celebrarlo y vivirlo. Y aquí, yo lo dije desde la semana pasada, es importante que sea una relación viva y personal. Por eso, ¿qué es la oración? Pues es ese encuentro. Hablamos primero que la oración es un don de Dios, porque Él le dio al hombre la capacidad para comunicarse con Él. Es un don que Dios regaló al hombre. También vimos la oración como alianza, como unión, que se establece precisamente a través de esa oración entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Y culminamos que a nivel general que la oración también como comunión. Después vimos que el hombre tiene un llamado a la oración, la vocación universal a la oración. Y luego lo empezamos primero a ver que el que toma la iniciativa es Dios. Hicimos un recorrido por todo el Antiguo Testamento e incluso llegamos a Cristo, partiendo del Señor, enséñanos a orar, como le pidieron los apóstoles, ¿verdad? Y dijimos que Cristo pues es el maestro de la oración. Y vimos unas claves. ¿Cuáles? Dijimos, en los momentos más decisivos de su vida, los evangelios nos narran que Cristo era un hombre de oración. ¿Cuánto tiempo se pasaba en oración? Casi todas las noches, ¿o no? Sí. ¿Cuánto tiempo se pasó en el desierto? 40 días. Y los evangelios dicen en oración, ayunando y en oración. Cuando elige a sus apóstoles, está en oración. E incluso en algunas veces se nos nombra que cuando va a hacer un milagro, hace oración. Algo que lo vamos a conectar con lo de hoy. Ejemplo. Si leemos los textos evangélicos de la multiplicación de los panes, a ver, yo les invito, ayúdenme. Bueno, es una dinámica, a decirles ayúdenme, porque algunos dirán, pues eso ya se lo sabe él, pero es una dinámica de ahorita. A ver, desde el comienzo, háblenme de alguno de los milagros de la multiplicación de los panes que se acuerden. Porque, ojo, en los evangelios hay dos narraciones, o dos momentos donde Cristo multiplica panes. Pero del que se acuerden, díganme qué sucede, a ver, yo quiero escuchar, en voz alta, claro, por favor. Preguntó a sus apóstoles que, les dijo que fueran a comprar, que les dieran de comer a la gente que estaba ahí con ellos. Ayuden a los demás que están aquí presentes. Eran más de 5,000 hombres y aparte las mujeres. Bueno, ya las dos se fueron muy hasta adelante de la narración.
Pues le dije desde el principio. Hizo oración primero. Desembarcó de la barca y vio mucha gente, ¿no? Y se compadeció de ellas y se quedó a... Pero ya veo que hacen una mezcla de muchas narraciones y todo. Les voy a ayudar. Les voy a ayudar. En una escena. Dice el Evangelio que ya llevaban varios días con él. ¿Se acuerdan? Sí. Y dice, ¿qué le dice Jesús a los discípulos? Me da pena esta gente, ¿por qué? Ya llevan varios días conmigo y no los quiero despedir en ayunas. ¿Por qué? Porque se pueden desmayar en el camino. Y sale uno, ¿no?, de los apóstoles, uy, pero ¿con cuánto podríamos comprar para esta gente? Ni con tantos denarios, ¿no? Y luego aquí en un lugar despoblado, ya se van acordando, o ni siquiera. Bueno, es que como no los veo bien, sí, porque traen sus cubrebocas ustedes, y está bien, ¿no? Entonces, sucede ya de que uno trae unos cuantos panes, unos cuantos pescados, a ver, tráiganos. Y sí, algo que dijeron, pero todo esto es el contexto. Después de que manda que se sienten en grupos como de a 50, sí se los da a los apóstoles para que los distribuyan, pero precisamente ahí está el punto, que antes de hacer esa distribución a los apóstoles, ¿qué hizo Jesús? Hizo una oración. ¿Por qué? Porque él también seguía las normas judías. Recuerden que él fue educado en un contexto judío. Y los judíos lo vimos desde el Antiguo Testamento. En esa serie de normas de que antes de probar los alimentos, ¿qué hacían? ¿Una oración de qué? Acción de gracias. Eso va a ser bien importante. Entonces Jesús es el maestro de la oración. Entonces, ¿cuántos momentos hacía Jesús oración? Y lo vimos incluso en los momentos más decisivos, antes de padecer. ¿Qué hizo? La conocida oración del huerto. Y aún en la cruz, nosotros lo reconocemos como lo de las 7 palabras. Son el conjunto de oraciones o textos, incluso del Antiguo Testamento, varios de ellos. Sobre todo, les dije la vez pasada, las últimas 2 palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y estábamos terminando como también Jesús escucha la oración de la gente. Unas veces hasta de gritos, ¿se acuerdan los leprosos? Que lo recordé ayer en la hora santa. Que a lo lejos le gritaron, Maestro, ten piedad de nosotros. O incluso silenciosamente como la mujer que padecía flujo de sangre, ¿no? La mujer pecadora, que fue a la casa donde estaba de visita Jesús con el fariseo. ¿Cómo lo nombra la tradición? ¿Cómo se llama este fariseo que lo invitó? Simón. Dice, Simón, mira, esta mujer tú la juzgas por esto, pero mira, tú que me invitaste no me tuviste atenciones conmigo, etc. Y ella, desde que llegó, no ha dejado de enjugar mis pies con sus lágrimas y de ungirlos con el aceite que llevaba, ¿no? ¿Y qué decía la mujer? Nada. A la cananea, ¿se acuerdan? De que pedía por la salud de su hija. Que le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, vete. Y quedó curada. Jairo, ¿no se acuerdan? Que luego decían, ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. ¿Y qué hizo Jesús? Fue, ¿no? Entonces,
entender que Jesús escuchaba la oración de la gente. Y claro, ¿quién es el mejor ejemplo de la oración en cuanto a una mujer? Pues nuestra Santísima Madre, que no necesitaba hablar. Acuérdense que todo lo veía, lo guardaba y lo meditaba en su corazón, ¿no? Y claro, la oración tomada de una síntesis de todo el Antiguo Testamento, el que nosotros conocemos como el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma, el cántico que se reza en las oraciones, en la liturgia de las horas en las vísperas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso es una oración. Entonces, el mejor ejemplo como humano, María. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y se acuerdan que yo les dije que vamos a comenzar otra etapa en el tiempo de la iglesia. Ya hicimos el recorrido en el Antiguo Testamento. Cristo, ya empezó el Nuevo Testamento ahí. Pero vamos ahora, ¿cómo lo vive la iglesia? ¿Cómo lo hace? Y entonces, después de los evangelios, el libro que nos habla más de cómo empezaba a vivir la primer comunidad cristiana, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué nos dice ahí? El día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos que estaban reunidos en un mismo lugar y que ellos lo esperaban. Vamos a escuchar la primera cita. Ahora sí nos dice la cita, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. ¿Y ellos por qué hacían eso? Porque recuerden que Jesús, antes de subir al cielo, ¿qué le dijo a los discípulos, a los apóstoles? ¿Qué les dijo? Vayan y enseñen a todas las naciones todo lo que han visto y oído de mí. Entonces, ¿qué hicieron? Y acuérdense que también Cristo les había dicho, les voy a enviar el Espíritu Santo y Él les va a recordar todo. Entonces, por eso ellos hacían, y fíjense, ya desde ahí vemos varias, como las fuentes, los orígenes de lo que hacemos nosotros. Si repite otra vez, ¿qué hacían? Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban les enseñaban. Los apóstoles enseñaban. Y Siguiente. Compartían lo que tenían. Fracción del pan. Y oraban y se reunían para partir el pan. Oraban y se reunían. Por eso se empezó a llamar iglesia. Viene del griego eclesia, asamblea. Entonces, ¿a qué se reunían? A escuchar la enseñanza de los apóstoles, el compartir en la caridad, en la oración y en la fracción del pan. Ya me adelanto que esa va a ser la parte final del tema de hoy. ¿Eso dónde lo vemos hoy? En la Eucaristía. En la misa. Es lo que hacemos. Nos reunimos
Bueno, ahorita cada quien está en su casa en la transmisión, ¿verdad? Pero, y así muchos están ahorita en las misas también, ¿verdad? Pero es una asamblea, es una iglesia. Oramos, escuchamos la enseñanza de las Sagradas Escrituras, lo que nos habla el sacerdote, la enseñanza, y compartimos el pan, fraccionamos el pan, lo compartimos. Y ojo, eso nos falta hacer todavía, esa parte que hacían ellos, que dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que compartían lo que tenían. Si siguen leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, verán con quién lo compartían, con los más pobres. Y verdad que nos falta prolongar lo que celebramos en la misa, nuestra oración en la misa, ¿en dónde? Afuera, en nuestra vida diaria. Prolongar la caridad allá con los más necesitados, y no nada más de bienes materiales. Yo siempre lo he dicho, cuando ven una película, aunque sean los mismos los que la vieron, o sea, todos vieron esa película, termina la película y ¿qué hacen normalmente? Se ponen a comentar, ¿sí o no? ¿Te fijaste? Ay, esa escena de esto, o a mí no me gustó, sí me gustó, por esto, por aquello, y eso que la vieron ya todos, ¿o no? Y luego hasta todavía siguen emocionados, ¿sí o no? Cuando salen de la misa, ¿qué? ¿Salen emocionados? Bueno, algunos dirán sí, porque ya acabó. ¿Salen emocionados? ¿Te fijaste lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Te fijaste lo que esta oración o esta lectura, cómo de nuevo Cristo se nos hizo presente en su cuerpo y en su sangre? Y lo comparten con los demás. Pongamos atención en eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El Espíritu que enseña a la iglesia le recuerda todo lo que Jesús dijo. Y entonces era también el Espíritu quien le instruye en la vida de oración. Ese va a ser otro elemento interesante. Es el Espíritu. Esto que acabamos de escuchar en la cita bíblica es la secuencia de actos que es típica de la oración de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la fe de los apóstoles y autentificada por la caridad, y se alimenta con la Eucaristía. Estas oraciones son, en primer lugar, las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura. Los salmos, lo dijimos, y así varios otros textos. Pero esas comunidades, esas primeras comunidades, ¿qué leían de la palabra de Dios? Como los judíos. Leían los salmos y todo el Antiguo Testamento. ¿Pero qué hacían ellos? Escuchaban lo pasado, pero lo actualizaban. ¿Cómo? Si leen todos los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo los discursos de los apóstoles, verán que tomando textos sobre todo de los salmos, decían todo se cumplió ¿en quién? ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, todo lo antiguo que hacían los apóstoles lo actualizaban. ¿En quién? En Cristo. Y de ahí se van desarrollando entonces las formas de la oración. ¿Por qué? Porque para los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, ellos entienden que el Espíritu Santo es el que les recuerda ante su iglesia orante que Cristo es el que conduce hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones
para descubrir el misterio de la salvación que nos trajo Cristo. Y que por eso ellos van a ver que Dios actuó en la vida, fíjense bien, en la vida, en los sacramentos y en la misión de la iglesia. ¿Sí? Y entonces todo como lo vivieron ellos, ¿qué debe ser para nosotros? Pues algo que también nos vaya enseñando, que sea como una normativa para nosotros. ¿Cómo enseñarme a orar? Ah, pues voy a ver cómo lo hacen ellos, para yo también. Y aquí vamos a empezar a ver entonces las formas de la oración. La primera, ¿cuál es? Que implica una forma de oración. La bendición. La bendición. ¿Y qué es la bendición? Bendición. Te deseo el bien. Ben es del bien. Bendición, decirte, desear el bien a los demás, a la otra persona. Por eso la bendición va a expresar el movimiento de fondo de la oración. ¿Por qué? Porque primero, ya hemos dicho que la oración es el encuentro de Dios con el hombre. ¿Qué va a surgir? Que Dios y el hombre se convocan, se llaman el uno al otro, porque Dios sigue llamando al hombre, ¿verdad? Sí. Y en la oración el hombre también llama a Dios y se une. De ahí la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Dios bendice. Y el corazón del hombre puede bendecir a su vez. ¿A quién? ¿A Dios o no? ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda bendición. ¿O no? ¿Cómo se da esto? Bueno, vamos a ver la cita de Lucas 24, capítulo 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Entonces es eso lo que se hacía en las reuniones de los primeros cristianos. Y entonces ahora viéndolo otra vez de la bendición, la oración asciende. ¿Qué significa? Sube. ¿Por quién sube? Otra vez por el Espíritu Santo. ¿Y por medio de quién? De Cristo. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. ¿Por qué creen que en la misa, en la oración colecta, cómo termina? Oración trinitaria. Gloria al Padre. No. Normalmente es por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. O sea, está expresado. Entonces, nosotros bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido. Vamos a escuchar
la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte de los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo que viene de Dios. Entonces ahí está el primer movimiento de la bendición. Nosotros que bendecimos o alabamos a Dios, pero viene el otro, donde se implora la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Por eso es Él quien nos bendice, como lo dice esta cita. Si nos dice cuál es la cita. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Les saludan todos los santos. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces recibimos, ¿verdad? Recibimos. Entonces ahí está, la primera forma es la bendición, que tiene dos movimientos. Lo que recibimos de Dios, lo que le damos a Dios, lo que bendecimos a Dios, lo alabamos, lo glorificamos, pero también lo que recibimos de Él. Viene otra forma, la adoración. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Por eso exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. Este salmo, en algunas Biblias está el Salmo 95, pero también se le conoce en la liturgia de las horas como el Salmo 94, que es el que usamos normalmente para el invitatorio. Leemos del versículo del 1 al 6 en este Salmo. Vengan, alegres demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias, aclamémoslo con cánticos. Pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, Él fue quien lo creó, y la tierra firme que formaron sus manos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó. Entonces este salmo nos está implicando la grandeza de Dios, que eso es lo que hacemos. No nos queda de otra más que adorar.
¿verdad? Reconocerle. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos la adoración de Dios amable, pues eso de un modo o de otro, ¿de qué nos llena? Nos llena de humildad. Y nos da seguridad a nuestras súplicas. Otra vez, de que somos escuchados. Viene otra forma, de ahí entonces, ¿cuál es? La oración de petición. La oración de la súplica o la petición está llena de varios matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Vamos a escuchar la siguiente cita. Nos dice cuál es. San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 30. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe. Entonces hay una lucha, hay una súplica, hay una petición, ¿verdad? Y por eso la forma más habitual de todo esto es precisamente la petición. ¿Por qué? Porque en la petición mostramos la conciencia de nuestra relación de Dios. ¿Por qué? Porque por ser criaturas, nosotros no somos nuestro propio origen, sino sabemos que Él es nuestro creador. Pero también sabemos, como cristianos, que somos pecadores, que nos apartamos de nuestro Padre. Por eso la petición ya es un retorno a Él. Fíjense qué curioso, ¿no? Somos pecadores, estamos alejados de Dios. Pero cuando elevamos nuestra oración a Dios, es como ya un volver a Él, porque lo estamos reconociendo. Y de un modo o de otro estamos pidiendo, ¿verdad? Como el salmo clásico de esto es el Salmo 50, que hace David por su pecado, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento vamos a ver que en Cristo resucitado la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza. Y aunque todavía estamos en espera y tenemos que convertirnos día con día, también, por eso nuestra oración brota. Y ahorita vamos a escuchar esta cita del apóstol San Pablo. Como un gemido. Es la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. También nosotros, aunque ya tengamos al Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no será la espera, porque ¿quién espera lo que ya tiene a la vista? Esperemos pues sin ver, y lo tendremos si nos mantenemos firmes. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Otra vez vamos a entender. Cuando oramos, aunque estemos solos, nuestra oración no es a solas.
Es el Espíritu que está en nosotros. Y así como la creación gime, mientras el hombre no sea redimido totalmente, o sea, todos los seres humanos de todas las épocas, eso dice que hay un gemido. Pero como luego no sabemos pedir lo que nos conviene, porque luego pedimos cosas que dicen, es que me quiero ganar la lotería, pero sin haber comprado el boleto. ¿Y qué tal si dice Dios? No, porque te va a hacer un soberbio, porque te va a hacer un avaro. Y por eso pensamos, no, Dios me quiere pobre. Entonces no sabemos pedir lo que nos conviene, pero no estamos solos. El Espíritu que sabe nuestra flaqueza viene en ayuda de esa debilidad, para que pidamos lo que debemos pedir, lo que nos conviene. Entonces ahí está la petición. Y dentro de la petición, lo que dije hace un momento, la petición de qué? De perdón. De perdón. El ejemplo más claro es aquella parábola que nos dejó Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 13, que si vemos el contraste, cómo oraba el fariseo y cómo oró el publicano. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El fariseo no reconoce sus errores, el publicano sí. ¿Y pide perdón o no? Esa oración empieza a un pecador, la persona, y empieza a reconocer su falla. Esa oración empieza a ser justa y pura, porque sale de lo más hondo del corazón, ¿verdad? Por eso la humildad nos va a devolver a la luz de la unión con nuestro Padre y en su Hijo Jesucristo. Y por eso el mismo Cristo ya nos lo había dicho, que como lo dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3 y versículo 22, cuanto pidamos, lo vamos a recibir de Él. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos en la celebración eucarística? O sea, ¿qué hacemos en la misa? ¿Cómo comenzamos? Pues con el acto penitencial. Es decir, ¿qué pedimos? Nos perdona. No le decimos a Cristo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. No decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Tanto en la misa como en la oración personal comienzan con la petición de perdón. Y ahí viene otro matiz de la oración. En la petición. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces hay una jerarquía de peticiones, ¿verdad? Primero el reino. Venga a nosotros tu reino. Y luego
lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Hágase tu voluntad. Entonces decimos, venga a nosotros tu reino, pero hágase tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que cooperar con esa misión de que venga el reino de Dios a nosotros. Por eso esa cooperación en la misión de Cristo y del Espíritu Santo es lo que hacemos nosotros ahora en la iglesia. Y que fue objeto de la oración misma de la comunidad de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Ayunaron pues e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué hacían los apóstoles? Cuando iban a enviar una misión a alguien, los apóstoles imponían las manos sobre los elegidos, los seleccionados, y los enviaban a la tarea ¿de qué? Del Evangelio. Por eso, después San Pablo Capítulo de San Juan, bueno, 14, entonces, 13. ¿qué significa todo esto? Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino. Fíjense, ¿cuándo habíamos reparado en este detalle? Cuando tú oras, estás cooperando para que el reino de Dios se establezca aquí en este mundo. Aunque sea una oración personal, individual, sola, en secreto. ¿Sí? ¿Y verdad que no habíamos reparado en ese detalle? Lo que es tu oración. No se diga la oración que hacemos, con los demás. Si nuestra propia oración tiene esa fuerza, imagínate cuando la unes con todos los demás. ¿Se acuerdan que yo ayer en la hora santa qué dije? Ya no se acuerdan. Una de las meditaciones dije, tomando la voz de los enfermos, Señor, esto me ha hecho abrir mis ojos a ver que hay más enfermos y que tengo que pedir por ellos. Ya se les olvidó los que participaron. Ahora, cuando se participa así, podremos ver que entonces toda necesidad se puede convertir en un objeto de petición. Por eso, ahora sí vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 3. el Evangelio según San Juan. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces, si Cristo ha asumido todo lo que asumió, fue para rescatarnos a todos, lo hace por nosotros. Por eso, con esa seguridad, el apóstol Santiago, ¿qué nos va a decir? En el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Santiago. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios, y Él se la dará, pues dio a todos sin límites y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Y también San Pablo nos va a exhortar a que oremos en toda ocasión. Pasamos a un siguiente elemento, la oración de intercesión. La intercesión es una parte de la petición que nos conforma muy cerca con la oración de Jesús, porque recordemos que Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. ¿Cuál tiene? San Pablo a Timoteo, en la primera. Capítulo 2. 2 del 5 al 8. Entonces escuchamos esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Porque no hay más que un Dios, y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Entonces el único mediador que tenemos, ¿quién es? Cristo, el mayor intercesor. Pero ahora se nos pide que nosotros también oremos los unos a los otros. Por eso interceder, pedir en favor de uno o de otro. Desde Abraham lo vemos. Señor, si en la ciudad de Sodoma nada más no hay todos los justos, pero hay 50. Entonces eso ha sido lo propio de un corazón que está conforme a la misericordia de Dios. Por eso en las primeras comunidades de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. ¿Por qué? Porque es la expresión de la comunión de los santos. Como dice la carta a los Filipenses, hasta rogar por los que hacen el mal. Por ejemplo, cuando San Esteban lo están apedreando, ¿qué hizo? No se acuerdan tampoco. Lo que hizo Cristo en la cruz. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente así la participación en la oración, en la súplica, en la intercesión, en la petición, todo eso. Ahora nos vamos a la parte donde vamos a ver la oración como una acción de gracias. Y esa es la que caracteriza a toda la iglesia. Sobre todo que al celebrar la Eucaristía, pues manifiesta y se convierte cada vez más en lo que debe de ser. Una acción de gracias. Así, al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias.
como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 18, donde habla de en todo dad gracias. Pues es esto lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. O en la carta a los Colosenses, sed perseverantes en oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí tenemos todos estos ejemplos. Por eso, mediante esa acción de gracias, mediante esa oración, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así lo dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, nuestra oración, ¿cómo va a ser? En nuestra categoría y dignidad de hijos de Dios. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, como diríamos así. O no estamos nada más sometidos por el pecado, sino nuestra condición de hijos de Dios nos hace que nos levantemos y tengamos la confianza de nuestra oración. Por eso, de ahí vamos a pasar a la alabanza, porque va a integrar todas las otras formas de la oración, nos va a llevar hacia Dios, que es la fuente y el término. Como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Un solo Dios, un solo Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual todos somos uno. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Una especie de culmen ya. San Lucas menciona con frecuencia en su evangelio la admiración y la alabanza que surgían de las maravillas que hace Cristo. La gente también reaccionaba, por ejemplo, cuando Pedro y Juan curan al tullido, que está a la puerta del templo. Y así, cuando veían obras grandiosas, que es el pueblo, ¿cuántas veces lo escuchamos en Jesús? Parece un milagro. ¿Qué dice el Evangelio? Que la gente quedaba admirada, atónita, pero daba gracias a Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19? Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad de vuestro corazón al Señor. Por eso ahora nosotros, ¿qué hay que hacer? Alabar a Dios. Como lo dice el libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Después de esto, oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo: Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque Él juzgará rectamente y con verdad, pues ha condenado a la gran prostituta que con su inmoralidad corrompió al mundo. Ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios. Luego volvieron a decir: Alabado sea el Señor. El humo de ella nunca dejará de subir. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios, que estaba
sentado en el trono y decían: así sea, alabado sea el Señor. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos ustedes, pequeños y grandes, todos ustedes que lo sirven y le tienen reverencia. Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos decían: alabado sea el Señor, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta de los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces la muchedumbre que ha vencido la gran tribulación, o sea, los que han resucitado, ¿qué hacen en el cielo? Alabar a Dios. Alabarlo. Y en esta tierra, o sea, empezamos a hacer ya un resumen de todo. En esta tierra, en este tiempo, la Eucaristía, o sea, la Santa Misa, contiene y expresa todas las formas de oración. ¿Por qué? Porque es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de ¿quién? De su nombre, de nuestro Dios. Porque es un sacrificio, porque se lo vamos a hacer el sacrificio a Cristo, pero es un sacrificio de alabanza. Por eso Eucaristía, ya lo he dicho muchas veces, pero Eucaristía es una palabra griega que significa en español acción de gracias. Así empezaron a vivir los primeros cristianos. Y ahora sí, ya como todo un compendio, para culminar este tema de la oración, en estas pláticas, puedo hacer algunos apuntes tomados del mismo catecismo de la Iglesia. Primero, que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Ya no es nada más unas ganas que tengo de orar. Porque para orar es necesario querer orar. ¿O no? Es quererlo hacer. Pero también es necesario aprender a orar. Y lo que nos ha enseñado la historia de la Iglesia, que ha sido, ¿cómo se puede ir consiguiendo? No que se consigue, sino se puede ir consiguiendo, pues mediante la contemplación, algo que normalmente no nos damos tiempo, la contemplación y la reflexión, porque lo he dicho en varias ocasiones, sobre todo en las laudes, somos muy irreflexivos, muy impulsivos, lo hacemos todo bueno, hasta lo bueno, así como que lo hacemos por impulso. Y sobre todo porque cuando nosotros los creyentes conservamos en nuestro corazón, como María, los acontecimientos y las palabras de la historia de la salvación. Y cuando vamos más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿cuáles van a ser las fuentes de la oración? El Espíritu Santo, lo vimos hace rato, ¿no? El Espíritu Santo, porque Él es el agua viva en el corazón del que ora y que brota, como nos dice Jesús a la samaritana, que brota para la vida eterna. Por eso Él es quien nos enseña a recoger de la misma fuente, que es ¿quién? Cristo.
Otro medio, otra fuente de la oración, ¿cuál es? Lo vimos desde el principio. Las Sagradas Escrituras. Leer la palabra de Dios. La Iglesia recomienda insistentemente que se haga una lectura asidua de la palabra de Dios. A ver si buscan en la carta de San Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 8. Ya la encontré. Quien la haya encontrado pase, si no, pues yo la leo, no se preocupe. Bueno, dice, es la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ganar esa presencia. Pero igual la lectura de la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios debe acompañar la oración. ¿Para qué? Pues para que se realice ese diálogo de Dios con el hombre. Lo dirá el Concilio Vaticano II. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. Eso está en la Constitución de Verbum, cuando habla de la Sagrada Escritura del Concilio Vaticano II. Y sobre todo la misión de Cristo y del Espíritu Santo, sobre todo en la misa, en la liturgia de la misa, o sea, en todos los actos, ritos, palabras que hacemos, dice, la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Pero ahora se tiene que continuar en el corazón de cada uno que ora. Lo que dije al principio, ¿se acuerdan que lo dije? Tenemos que hacer una prolongación de lo que celebramos en la misa. ¿En dónde? Porque entonces nosotros debemos seguir siendo orantes. La misa va a ser la expresión más grande, la más excelsa. Pero debemos salir continuando a ser hombres de oración, mujeres de oración. Porque la oración interioriza y asimila lo que vivimos en la liturgia, durante la misa. Pero también después de la misa. Incluso cuando se viven los secretos, ¿se acuerdan lo que dice el Evangelio según San Mateo, que leímos también? Porque siempre es oración de la Iglesia, la comunión con quién, con la Santísima Trinidad. Pues hasta aquí, hermanos. Todavía hay mucho incluso en el Catecismo de la Iglesia todavía hay mucho más de la oración. Es como un tratado. Pero yo quise rescatar lo más posible de todo. No sé si tengan alguna pregunta de los que están aquí, porque de los que están allá, pues nunca los voy a escuchar ahorita. Bueno, ¿nos podría dar un ejemplo de la oración, como dice, que no salga nada más
Acuérdense que cuando dije eso de que no nada más brota, o sea, no dije que lo que brota no es oración, no. Dije, la oración no es nada más la que brota así, impulsivamente. Dijimos que todo parte cuando también contemplamos, meditamos, reflexionamos. Y dijimos que cuando lees la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando? Porque Dios te está hablando. Y la respuesta que le des a Dios en tu vida diaria, ese es lo que tú le estás respondiendo a Él. Cuando pides por un difunto, ¿estás orando? ¿Y por qué pides por un difunto? A ver. Bueno, algunos sí pueden ser de que pidan porque pues la costumbre y la tradición, ¿no? Pero normalmente, ¿por qué se pide por un difunto? Porque queremos que esté con, entonces ya le damos un sentido, ¿o no? Por eso no es nada más algo impulsivo. Lo que acabo de decir, lo que hacemos en la misa. Por ejemplo, hay una parte que se llama oración universal, ¿no? Sí. ¿Por quién pedimos ahí? ¿Nada más por nosotros? ¿O nada más porque se me ocurrió? Por la iglesia, por las autoridades, por los que sufren, por los difuntos y por necesidades particulares, ¿no? Yo me acuerdo, híjole, fue una etapa que pues yo, o sea, disculpen, pero lo tengo que decir, así a la mano tener una Biblia no la teníamos, pues no había. Entonces, cuando yo traía más entre ceja y ceja, querer entrar al seminario, yo estaba terminando la primaria. Y pues yo iba a la iglesia haciendo monaguillo. Y yo oía de eso de la oración y todo eso, ¿no? Los catequistas, que aunque yo ya había hecho la primera comunión, yo iba, de todos modos, como si estuviera yendo al catecismo. Entonces, las catequistas también. Oración. Y yo dije, bueno, en casa. ¿Dónde? Pues que encuentro un librito de esos de los recuerdos que dan para la primera comunión. Esos libritos blanquitos. Ahí me tienen yo que hasta me hinco en la cama. Y me pongo frente a una imagen que había pegada en la pared. No me acuerdo si era de Cristo o de la Virgen, o sea. Pues yo me acuerdo que mientras mis hermanos estaban juegue y juegue ahí en la casa, yo según qué hice, me puse a rezar. Lo que ciertamente yo sí reconozco que desde niño yo era ávido, tenía siempre las ganas de leer. ¿Sí? Me empecé a aficionar con los cuentos, no los de Pepito, sino libros de cuentos, de esos de la literatura clásica. Y luego en la escuela había también una sesión de lectura de eso, no de los libros de texto, sino otro tipo de libros, de historias y todo eso. Entonces me empezó a gustar. Entonces ahí estoy leyendo, rezando, mientras mis hermanos andaban, ya me ganaba después como a los 10, 15 minutos, después ya lo dejaba y órale, a jugar. Yo de niño me hacía el espacio porque dijimos, requiere contemplación, meditación, reflexión. A veces lo hacemos hasta inconscientemente. Por ejemplo, cuando rezan el Padre Nuestro, mientras estén en los rosarios con los difuntos, a lo mejor están, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y de corridito, ¿no? Pero otras veces sí nos sale bien, porque dice, nos sale como dice la canción, me sale del corazón. Entonces, sí, podemos hacer oración así, sin chiste, pero normalmente la oración tiene estos componentes. ¿Qué implica todo eso? Están las oraciones, los rezos. No sé si se acuerden
Una hora santa que también hicimos por los enfermos fue a base de oraciones de santos sobre ese tema. No sé si se dieron cuenta. E hicimos oración, leyendo lo que algunos santos habían hecho de sus oraciones. Entonces hemos dicho, hay muchas maneras, ¿no? Cuando dices gracias Señor por este nuevo día, no lo dices siempre por costumbre, sino si reconoces, aunque sea una fracción de segundo, reconoces que estás vivo, así como dicen que amaneciste. Ahí están ejemplos. No sé si quedó contestado. Sí, gracias. La de contemplación. Por eso la contemplación se da de muchas maneras. Parte del silencio. Bueno, algunos santos, recuerden que físicamente se quedan mirando tal vez un objeto fijo, puede ser una imagen de un santo, o se quedan viendo un paisaje. Bueno, ¿cuántos santos que estaban en sus celdas, en su monasterio? Pues, ¿qué veían? Nada, a lo mejor nada más el crucifijo. Sí, la imagen que Y ahí se metían tanto, como que se hipnotizaban a sí mismos. Ya ven que algunos hasta dan testimonio de que se les veía una elevación. la levitación, porque llegaban a un éxtasis profundo. Pero es contemplar, no es nada más ver el objeto como tal, sino ir más allá. Y puede iniciarse, no siempre, pero puede iniciarse con el silencio. Por ejemplo, algunas veces, más que luego los inventos del hombre blanco me fallan, si se han dado cuenta que algunas cosas las comienzo con algo, una música. Es para dar el ambiente de esto, para llevarnos a la contemplación. Si ustedes revisan en Facebook las lecciones divinas, alguna vez sí les puse música. Y existe música que te relaja y te hace conectarte más. La contemplación es que leas un texto y empieces a calmarte. Por ejemplo, lo que hacemos en la lección divina, o hacíamos en la lección divina, ¿qué hacíamos? Repetir una frase, no se acuerdan, pero haciéndolo con pausa, sin prisa. Ya estábamos contemplando. O sea, tiene varias facetas, pero normalmente empieza cuando tú también te ayudas con el silencio o con algo que te lleve al ambiente que necesites. Y algunas de las oraciones, a ver, en eso hasta ustedes mejor que yo lo saben. En un ejemplo práctico de la vida diaria. Cuando andaban o andan enamorados, ¿a poco siempre se la pasaban plática y plática y plática? ¿Qué hacían luego? Ay, se quedaban. Y luego hasta le decían. Y la frase, ¿cómo dice? Se veían con ojos de borrego a medio morir. Y se contemplaban o no. Ay, es que cuando contemplo tus cejas, tus pestañas, como dice la canción, ese lunar que tienes, no se lo des a nadie. Contemplar es mirar más profundamente. ¿Sí? Otra pregunta que siempre es con la meditación, y no sé si es conveniente preguntar ahorita, pero se tocó en la lectura. Bueno, ¿por qué se dice que es la prostituta la iglesia?
Sí, muy mal. Pero sí es para otro tema. En una de las citas que se leyó del Apocalipsis habla de la gran prostituta que ha caído, la Babilonia. Pero San Juan está refiriéndose a la caída cuando se incendió la ciudad de Roma, porque hablaba del imperio romano, porque estaba matando a los cristianos y parecía que triunfaba. ¿Y cómo lograba mantener el dominio en el imperio romano? Por ejemplo, ¿cómo lograba que los judíos en la época de Jesús no hicieran tanto argüende para librarse de la opresión? Extorsionaban o recurrían al chantaje o la corrupción. Decían a los reyes, por ejemplo Herodes, pues danos una lana cada cierto tiempo y yo te dejo en paz. Nada más no te metas en esto, en esto y en esto y en esto. Y nosotros no te quitamos tus privilegios. Por eso decía que se había prostituido. Pero sí, enemigos de la iglesia, sí la nombran la prostituta. Porque según a los ojos de ellos, eso ha hecho la iglesia. Pero en el Apocalipsis no habla eso de la iglesia. Al contrario, son de los enemigos de la iglesia que habla de eso. Entonces sí escuchó mal. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Mañana a las 10:30 de la mañana la charla para jóvenes con temas de la Cuaresma, sobre todo del domingo próximo del cuarto ya, si estoy bien, ¿verdad? Ya el cuarto domingo de Cuaresma. Mañana 10:30 entonces, y el domingo misas de 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y para los que no lo saben, pues ya tenemos en nuestro canal de YouTube, como digo yo, el YouTube, ya tenemos nuestro canal, ya subí varios videos, son videos que ya hemos publicado en Facebook, porque nos dirán, no, pues ya lo vi, son videos que ya están publicados en Facebook. Ahorita se está alimentando con eso. En su momento, estas transmisiones vamos a intentar hacerlas ya por el canal de YouTube, pero eso va a ser en su momento. Ahorita estoy pasando lo que tenemos en la página de Facebook, lo estoy pasando para allá. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que ya lo pueden ver en su pantallota, ¿no? Grandote, de acuerdo a la televisión que tengan, ¿verdad? Esa es una ventaja, porque algunos solo podían verlo en el celular o en la computadora. Ya lo pueden ver, ya está ahí. Entonces voy a seguir pasando videos para el canal de YouTube. Para los que no lo saben, el canal de YouTube se llama, es parecido al de Facebook, pero tiene una variante: Parroquia Señor de los Milagros M.O. Cuautitlán, y entre palabra y palabra hay espacio, o sea, no es todo junto. Parroquia, espacio, Señor, espacio, de, espacio, los, espacio, Milagros, espacio, M.O., espacio, Cuautitlán. Porque hay muchas parroquias del Señor de los Milagros y otros lugares que sí tienen también canales de YouTube. Y a ver cuántos ya se empiezan a suscribir a ese canal para que, a ver si nos pasan una lana. No, pero o sea, bueno, muchísimas gracias, hermanos todos. Entonces, Dios mediante, los que quieran acompañarnos, no nada más a adolescentes jóvenes, sino también a gente de otras edades. Mañana a las 10:30 también los espero. Muchas gracias a todos. Demos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Señor, te damos gracias por todos los bienes recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.
noches, que estén bien. Battery is low.